Bien, gracias nuevamente por esta asistencia. Los de atrás, ¿me escuchan bien o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya. La galera. Bueno, ¿cómo salir del limbo? ¿Ya? Esta, en el fondo, es una reflexión que queremos compartir con ustedes en relación a algo muy importante para entender en el fondo qué es el limbo, ¿ya? Y cómo salir de ahí. Porque la verdad es que, bueno, cuando hablamos de los 9 círculos dantescos, ahí hablamos de la división de las infradimensiones en 9 círculos dantescos, ¿ya? Pero el primer círculo dantesco de los 9 es el limbo, ¿ya? Y el limbo es el mundo de los vivos y de los muertos. Es la antesala del infierno. Es como nuestro mundo astral. Sí. Es el astral inferior. Nos encontramos con todas las personas. Sí. Ahí nos encontramos con todas las personas desencarnadas, porque es el mundo de los vivos y de los muertos. Y entonces todas las personas que han desencarnado van al limbo, ¿ya? Como lo hemos visto en la conferencia número 2, que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Ahí decíamos las puertas que se abrían al desencarnado, y es el retorno inmediato, ¿ya? Entonces, entre ese lapso en que la persona muere y la persona retorna, en ese lapso, que puede ser 1 año, 10 años, 20 años, 100 años, 1000 años, 1500 años, o inclusive Pumas Amantara, porque eso lo pone la Madre Divina, en ese lapsus, la persona, ¿dónde está? En el limbo. Entonces, ¿quién habita el limbo? El limbo es habitado por todos los desafortunados que no han recibido las aguas del bautismo. Los que no han recibido las aguas del bautismo. Entonces, el limbo está toda la humanidad. Y estamos nosotros. Nosotros somos habitantes del limbo. Somos habitantes de la antesala al infierno. Y ya tenemos yoes. Muchos de nuestros yoes se encuentran en el resto de los círculos dantescos. Nosotros tenemos yoes del segundo, del tercero, del cuarto, hasta el 9º círculo dantesco. ¿Ya? Y que este trabajo de salir de las infradimensiones ya es un trabajo que corresponde a la segunda montaña. Pero el trabajo primario nuestro es salir del limbo. ¿Cómo salimos del limbo? Primero, reconocer o experimentar o vivenciar o comprender de que soy un habitante del limbo. Yo digo, no, el limbo, ¿yo de dónde? No, nunca. ¿Cómo voy a estar yo en el limbo? Yo estoy cerca del cielo. O estoy más cerca del cielo que del limbo. No, nosotros somos habitantes del limbo. Pero aquí uno no vino a creer, sino a experimentar. Entonces para eso se dan las prácticas del desdoblamiento astral, de la meditación, de la introspección, de la súplica al Padre, a la Madre, que le muestren dónde está metido uno. Para comprender de que en realidad somos habitantes del limbo. Somos habitantes del primer círculo dantesco. Primer círculo dantesco o esfera sumergida de la luna. Que está regido por 96 leyes.
¿Ya? Y cuando nosotros estudiamos las dimensiones y dónde están dentro de nosotros, vemos que el limbo, que corresponde al sacro o al centro instintivo, el eje gravitatorio de nuestro limbo está en nuestro centro instintivo. Porque cada vez que la persona actúa instintivamente, ¿por qué lo hiciste? No sé, me enceguecí y lo hice. Actuó instintivamente. Siempre estamos haciendo eso. Eso es motivado desde nuestro limbo, desde nuestro centro instintivo. ¿Ya? Porque la segunda dimensión, que es la superficie o lo superficial, está en el centro instintivo. Entonces cuando hablamos, y 96 leyes, cuando hablamos de limbo, hablamos de la íntima relación que existe con la personalidad. Y en la personalidad está todo lo superficial. Entonces limbo y personalidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque ambas están gobernadas por 96 leyes. Entonces todos nosotros nos movemos en este ambiente de la personalidad. ¿Y qué cosas son de la personalidad? El temperamento, El nombre, el nombre, la familia, el estudio, el estudio, la profesión, las costumbres, los hábitos, la educación. Todas son cosas, la vestimenta, la forma de arreglarse, la imagen que uno tiene, son todas cosas de la personalidad. Son cosas superficiales que no tienen nada que ver con el ser. Porque el ser está independiente de cómo uno se peina. El peinado de uno es de la personalidad. La ropa, el largo, el pelo. Cuando uno se pone así, eso, así hacia arriba, así de colores, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Mohicano. Como tipo mohicano. Eso es parte de la personalidad de esa persona. Su ser está independiente del color del pelo con que se pinte. Son cosas de la personalidad. Son cosas de los yoes. Cosas del tiempo. En la personalidad está lo superficial y en el fondo está el tiempo. Porque la personalidad que tiene un niño no es la misma personalidad que tiene cuando es joven, o cuando es adulto, o cuando es viejito. Vemos el caos social que hay hoy en día. ¿Por quién está motivado? ¿Quién está ahí detrás de todo eso? O sea, trabajando hoy en día ahí. La juventud, pues. La fuerza de la juventud. Jóvenes, niños, porque tienen esa energía fuerte, porque en su personalidad, ¿me entiendes? Y es lamentable, pues, perdiendo toda esa energía de la juventud en cosas, en luchas externas, sin darse cuenta que en el fondo los cambios tienen que ser internos. Porque la forma de salir del limbo es precisamente una de las formas de salir del limbo, o lo que nos ayuda es trasladando nuestro centro de gravedad de la personalidad a las cosas del ser, a la conciencia. Y la razón de ser del ser es el mismo ser. O sea, mientras nuestro centro de gravedad esté en la personalidad, nosotros vamos a estar vinculados a los aspectos de la superficialidad, de las 96 leyes del limbo. Nos conecta con eso, nos vincula, nos arraiga ahí. Cuando nosotros cambiamos
las actividades de la personalidad el centro de gravedad va a la conciencia, entonces empezamos a dejar cosas de lado. Actividades que antes pertenecían a la personalidad se dejan de lado. Hábitos que pertenecían a la personalidad se dejan de lado. No tiene importancia. No tienen importancia. La personalidad nos roba mucho tiempo con sus cosas. Burocracia, estudio, entretención. Con el Facebook, WhatsApp, celular y todas esas cosas son cosas de la personalidad. Los estudios. ¿Cuál celular tienes tú? Ah, a ver tú. Oye, bueno, tu celular, ¿eh? Cosa de la personalidad. Evaluamos a la persona según lo que tiene. Con sus conocimientos intelectuales. A sus conocimientos intelectuales. Mientras más conocimiento intelectual tiene, más orgullo, más aumenta la personalidad. Más sarcástico se pone. ¿Cuántos libros lees? Claro. Diario. ¿Cuántos títulos? ¿Eres doctor en filosofía? ¡Wow! Doctor. En harto de estudio. ¿Me entiendes? Y esas son cosas del tiempo. Porque esos conocimientos los tiene ahora y los va a perder. En el limbo se va a deshacer todo. Entonces, una de las formas que nosotros nos ayudamos, no es la principal, pero que sí comienza, es cuando le empezamos a quitar la fuerza que tiene la personalidad en nosotros. Por lo tanto, hay que entender qué cosas son de la personalidad y qué cosas son de la conciencia. Son muchísimas, pero uno tiene que ir descubriendo, reflexionando, pidiendo al padre, a la madre, muéstrame qué cosa es de mi personalidad. Pero todo lo que tenga que ver con el tiempo es de ahí. Pero lo fundamental es que en el limbo habitan aquellas personas que no han recibido las aguas del bautismo. O sea, mientras uno no reciba las aguas del bautismo, No va a salir del limbo. no sale el limbo, aun y cuando haga la transferencia del centro de gravedad de la personalidad a la conciencia. Ese es un primer paso y que le da fuerza, pero el verdadero paso es recibir las aguas del bautismo. ¿Ya? Y existen, en el fondo, 7 sacramentos. Primero el bautismo. Salimos del limbo. Claro. ¿Qué le pasó? Se atoró. El segundo es la confirmación. Levanta Confesión. un brazo. Comunión. Sacerdocio. Matrimonio Extrema opción. y extrema unción. Extrema opción. Extrema unción. ¿Ya? Esos son los 7 sacramentos. Y cada uno de esos 7 sacramentos se relacionan con el trabajo en cada uno de los 7 centros y la creación de cada uno de los 7 cuerpos. Estos 7 sacramentos son netamente esotéricos. No tiene nada que ver con la religión. No con la Iglesia Católica. lo que hace la No, Iglesia que no, el bautismo no solo de la Iglesia Católica. Muchas religiones y credos religiosos utilizan el bautismo. Algunos en una pileta, algunos los hunden en un río, en el mar, en la laguna, los visten de blanco. ¡Hasta en piscina! Hasta en piscina. A lo mejor hay algunos por ahí que le mandan unos pitones de agua, no sé. Pero en el fondo está presente el elemento agua en el bautismo. Se habla de las aguas del bautismo, porque las aguas, ¿a qué se refiere?
a las aguas de energías creadoras del primer instante, a las Enseminis, ¿ya? Las aguas sexuales, que tienen que ascender y llegar hasta la frente, aquí. Entonces, el bautismo corresponde a la creación del primer cuerpo. O sea, del físico solar, ¿ya? Que es el cuerpo donde se regeneró. Porque los primeros dos cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo etérico, tienen que ser regenerados. Y de ahí en adelante tienen que ser creados. Entonces, las primeras dos serpientes de la energía del Kundalini ascienden en el cuerpo físico y en el cuerpo vital al mismo tiempo. Van subiendo. Pero llega un momento, en determinado momento, donde la del vital, la del etérico, se detiene y sigue solo la del físico hasta que llega a la raíz de la nariz. Cuando toca la raíz de la nariz, recibe entonces la primera iniciación de misterios mayores y la persona llevó sus aguas hasta aquí y es bautizado. En ese momento, cuando la persona recibe el agua del bautismo y crea su cuerpo físico solar, sale él. En ese instante, no antes. Ahí ya no es más un habitante del limbo. Todavía está vinculado con las infradimensiones, porque le quedan yoes en las infra, en todos los otros círculos dantescos le quedan yoes en el segundo círculo, yoes fornicario, yoes en el tercer círculo de Venus, yoes de deseo, de pasión, de placer, en el cuarto, en el quinto, etc. Pero sale del limbo. Entonces la salida del limbo es de naturaleza sexual. Porque la entrada en el limbo fue por naturaleza sexual. Y por la misma puerta que se entró, pues, por esa misma puerta se sale. Por eso que el Maestro Jesús decía: estrecho el camino y angosta la puerta que lleva al reino de los cielos, y muy pocos son los que la encuentran. Porque la puerta es sexual. Y aquí uno explica por qué. Entonces las aguas bautismales son las aguas energéticas de nuestro cuerpo físico. Por eso que se insiste tanto en eso, en cuidar las aguas seminales. Por eso que la parte oscura, la logia negra, por el contrario, actúa impulsando a que la gente bote sus aguas seminales. Porque cuando la persona pierde su energía sexual, en fornicación, en eyaculación, en orgasmo, va perdiendo, se va hundiendo más en el limbo. Y más esclavo queda el limbo. Más en la inconsciencia. Más en la inconsciencia. ¿Ya? Este limbo, o esta antesala, está dado por todas las cavernas que están dentro de la tierra, inclusive los subterráneos, de las casas, de los estacionamientos. Todos son parte de los estacionamientos, son parte del limbo. Pero el planeta Tierra empezó ya físicamente a hundirse. Y el limbo ya está casi aquí mismo. Y lo que nosotros estamos viendo, esas escenas dantescas pertenecen ¿a dónde? Al limbo. ¿Ya? Entonces, como el planeta ya fue sentenciado, y la sentencia fue clara, ¿cuál fue la sentencia? A la vez. Al abismo, al abismo, al abismo. 3 veces lo dijeron toda la humanidad. ¿Qué año? 52. 42. 52. ¿Ya? Entonces uno tiene que entender cómo sale el abismo. ¿Cómo sale el limbo? Si cuando la persona muere,
sabemos los juicios. Así que uno se siente asombrado y apenado cuando escucha y que te reciban los ángeles, ¿verdad? Y un coro que te reciba y que... Y nosotros sabemos cuando una persona muere, ¿a dónde va a dar? ¿Al tribunal de la justicia? No. Al tribunal, y el tribunal lo deja en el limbo. Y si no le quedan más vueltas, que queda ahí esperando, a las infradimensiones. En el limbo actualmente existen muchas personas súper buenas, súper dadivosas, caritativas, seres humanos ejemplares, pero cometieron un solo delito: no haber creado sus cuerpos existenciales del ser, no haber transmutado. Eso es lo único que no hicieron, pero fueron por lo demás, wow, qué hermosísimas personas. ¿Ya? Entonces uno tiene que entender eso uno, para que comience a valorar tu energía sexual. Si no, nunca la va a valorar. Siempre la va a... Sí, tal vez, podría ser, no estoy muy convencido, pero ya. Entonces con esa mentalidad nunca va a crear nada. No va a cristalizar, no va a hacer ascender su energía, no va a cuidar, no va a cuidar hasta la última gota de su esperma sagrado. No va a cuidar. Entonces el bautismo se da ahí. Y con la confirmación, que es cuando en el segundo cuerpo, que es el cuerpo vital, solar, cuando la serpiente entonces llega a la raíz de la nariz, aquí, pero del cuerpo vital asciende igual, recuerden, van las dos juntas y en algún momento la del vital se detiene, sigue la del físico, concluye su tarea. ¿Ya? Y luego le sigue la del vital, concluye su tarea, hasta aquí. ¿Ya? Ahí la persona, cuando es confirmada, regresa al Edén. Porque nosotros fuimos expulsados del Edén, ¿verdad? ¿Y por qué fuimos expulsados del Edén? Por fornicar, por haber comido del fruto prohibido. El fruto prohibido, en el fondo, está simbolizando la expulsión de la energía sexual. ¿Sí? Es el límite. Cuando hablamos de la justicia, ¿verdad? Y cuando hablábamos de los poderes del Estado, ¿verdad? Y hablábamos del que escribe las leyes, el poder legislativo, ese, decíamos que era el Espíritu Santo, porque en el fondo el poder legislativo, el que pone las leyes, es como el que raya y pone los límites, hasta aquí nomás, tú llegas hasta aquí, y el que pone el límite, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Hasta ahí nomás, no pases para allá. No pierdas la energía. En el momento en que pierdes la energía, pasas y violas la ley y ya te cogen otras leyes. ¿Ya? Entonces ahí la persona regresa al Edén, y al regresar al Edén, se le borra un castigo que tienen todas las personas que fuimos expulsados del Edén. ¿Y cuál es ese castigo? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y a la mujer parirás tus hijos con dolor. Por lo tanto, la persona que llega aquí, imagínense, la persona que llega ahí, como se liberó de las 48 leyes, ya tiene un 48% de conciencia. Más el 3% que tiene libre hace 51. Hace un 51% de conciencia, que es el requisito para ingresar al éxodo. 51% de conciencia. ¿Ya? Entonces la persona, como regresa al Edén y le quitan ese karma que tenía,
ya esa persona olvídese de trabajar y de generar dinero. El ser le dice, de ahora en adelante me encargo yo. Usted dedíquese nada más que a trabajar con los 3 factores. Dedíquese a morir, dedíquese a transmutar su energía sexual y dedíquese a enseñar a los hermanos que están todos dormidos. Pero no se preocupe de qué voy a comer mañana. No se preocupe de dónde voy a dormir. Porque esas son las mayores preocupaciones nuestras. Pan, techo y abrigo. Y la búsqueda al pan, techo y abrigo hoy en día está manejado por la personalidad. Porque techo no techo, sino techazo. 400. Pan no pan. Pasteles. Torta. Con manjar Colún. ¿Ya? Abrigo no abrigo. Closet lleno. Entonces, la confirmación está dado por eso y ahí se regresa al Edén. Un punto muy importante de entender para ver la exigencia del trabajo. La exigencia del trabajo indudablemente es todo, pero aquí hay un punto muy importante que marca el trabajo, a donde deberíamos llegar. Esforzarnos al máximo por levantar la serpiente del cuerpo físico y la serpiente del cuerpo vital. Porque ahí el ser va a dar una gran ayuda y más encima como se ingresa al éxodo, internamente la persona le dicen, los maestros en el mundo interno le dicen, bienvenido al éxodo. Y tranquilo, siga nomás trabajando, siga trabajando, que en el momento oportuno la persona es recogida de entre el humo y la llama. ¿Ya? La confesión se relaciona con la creación del cuerpo astral, porque la confesión tiene que ser realizada frente a la Madre Divina, no frente a ninguna otra persona. Que se diga que tiene hábito, que fue nombrado para eso. No. La confesión es ante nuestra propia Madre Divina, para crear el cuerpo astral, el cuerpo de deseo, y transformarlo en el verdadero cuerpo, que es el cuerpo de fuego, de la Madre. La comunión se da en la creación del cuerpo mental, centro intelectual inferior, porque la comunión se da aquí, porque la comunión es la recepción del alimento del alma. Pan nuestro de cada día. Es el pan nuestro de cada día, y ese pan nuestro de cada día viene de la eliminación del defecto psicológico, que es el mejor alimento que uno puede tener. La sabiduría de cuando se elimina un yo. Esa es la comunión. Y está relacionado aquí como cuerpo del Cristo, porque aquí está el átomo nous, que es el regente de toda la obra, el que dirige toda la obra desde el corazón, el átomo nous, y que ahí va recibiendo la sabiduría. Entonces toda esa sabiduría que entrega el yo es el alimento del alma, es la luz que necesitamos, porque nosotros en última instancia somos seres de luz, perdidos, pero somos seres de luz. Nuestra esencia final y primaria es luz. Por lo tanto, nuestro alimento tiene que ser luz, lumínico. Y esa luz sale de la muerte del yo. Yo muerto, luz que entrega, fuego que entrega, sabiduría. ¿Ya? Entonces esa se da ahí en la comunión. El sacerdocio se da cuando se crea el cuerpo de la voluntad, que está relacionado con el centro motor, el verbo. Porque no se puede ser sacerdote si no se tiene el verbo de oro, si no se tiene fuerza en el verbo, si la serpiente no ha llegado aquí a la garganta, si no tiene una garganta seminizada con la energía de los átomos del ser.
Si no, su verbo siempre va a ser débil. No cumple. No cumple. No tiene fuerza. ¿Ya? Entonces el sacerdocio está relacionado con el cuerpo de la voluntad, porque cuando crea el cuerpo de la voluntad, tiene voluntad y ya tiene capacidad y tiene don de mando. En las diferentes dimensiones, en la cuarta, en la quinta y en la sexta dimensión. Entonces ahí puede ser un sacerdote. O el sacerdocio se recibe ahí. Matrimonio está relacionado con el centro emocional superior. Aquí, con el alma divina. Porque el verdadero matrimonio es del alma humana con el alma divina. Es el matrimonio. Ahí está la media naranja. Ahí está la media naranja. Así que no la busque más acá. ¿Ya? El matrimonio está dado acá cuando se une entonces esa alma, ese triángulo que baja, porque hay un triángulo que baja, y un triángulo negro, y hay un triángulo que sube, que es un triángulo blanco. Y se unen aquí. Ahí está el matrimonio. ¿Ya? La unión del alma humana con el alma divina. Cuando se crea el cuerpo búdico. El cuerpo búdico. Y la extrema unción es cuando se crea el cuerpo átmico. Porque para llegar al ser hay que estar bien muerto. Ahí mueren todos los defectos. Ahí mueren todos los defectos. No es cuando la persona muere. No es cuando la persona muere. Eso se dice como Claro. La extrema unción en el fondo es cuando mueren los defectos. el 100%. Cuando mueren los yoes. Todos. Porque lo que el ser quiere no es que uno muera. No, por el contrario. No, al contrario, pues el templo sirve, pues. Con el templo se hace la obra, sin templo no hay obra, no hay energía, no hay trabajo. ¿Ya? La extrema unción entonces, cuando se crea el cuerpo átmico y cuando la serpiente llega, no hasta la raíz de la nariz, sino llega hasta el corazón. Por corazón. ¿Mm? Porque a partir del cuerpo astral en adelante, la serpiente sigue su ritmo, su camino hasta el corazón. Las primeras 2 llegan al entrecejo y de ahí las siguientes 5 llegan hasta el corazón. ¿Ya? Entonces, ese es el ordenamiento. Esos son los sacramentos. Son esotéricos. Son reales. No son ceremonias, no son creencias. La ceremonia del bautismo es un mero compromiso que la persona hace de cumplir eso en realidad. Pero si no lo cumple, la ceremonia no sirvió de nada. ¿Eso se pueden saltar? No. Usted no puede saltar de aquí a acá, ni de aquí a acá. No, tiene que ir en ese orden, porque está relacionado con dimensiones. El bautismo es de la tercera dimensión. La confirmación de la cuarta dimensión. La confesión de la quinta. La comunión de la quinta superior. El sacerdocio de la sexta. El matrimonio de la sexta superior. Y en la extrema unción de la séptima dimensión. Y se va dando así. Porque las serpientes no puede usted ascenderla del cuerpo vital y de ahí saltársela al cuerpo átmico. No, va de a una. Físico, después asciende la del vital, después la del astral, después la del mental, después la del causal, después la del búdico y la del átmico. Como matar todos los egos que al final. No puede saltarse. No. Si la persona matara todo su ego. No puede. Usted no puede eliminar todos sus yoes si primero no pasó por las diferentes dimensiones. Porque a medida que va ascendiendo la persona, va eliminando los yoes de esas dimensiones o lo que está vinculado con los yoes en esa dimensión. Es como que usted fuera a un edificio, puede pasar del primer piso al 11º sin pasar por el segundo, tercero, cuarto, quinto. No. ¿En qué consiste la confirmación? La confirmación. No. ¿Cuál era que el cuerpo astral es frente a la madre? La confesión, Sí, tercero. ¿en qué consiste la confesión?
madre mía, he sido terriblemente lujurioso. Tengo yo de la pornografía, tengo yo de esto, madre mía, he sido muy ladrón. He robado esto, he robado esto otro. Me acuerdo cuando de chiquitito le robaba a mi papá, le robaba a mi hermano. Confesarse frente a la madre. Sí. Decirle sus pecados a la madre divina. Pero ella se estaría saltando los otros dos. No. Lo que pasa es que el proceso real de la confesión se da aquí. ¿Ya? El proceso real en el mundo astral. Pero usted desde ahora uno empieza a confesarse. Igual la verdadera muerte se da acá. Pero usted desde ahora uno empieza a morir. Sí. Con los detalles ahí, con la muerte en marcha, madre mía, mata esto, en autoobservación. ¿No? Pero en última instancia hay un ordenamiento que está relacionado con los cuerpos y con las dimensiones. Pero lo importante es entender eso. Bautismo, ascenso de la serpiente en el cuerpo físico, salimos del limbo. Si no hay eso, no se sale del limbo. Algo se puede avanzar muriendo, pero... Por supuesto, o sea, indudablemente que la persona que no logra crear su cuerpo por cualquier causa, no importa la causa, los maestros evalúan el trabajo. Bueno, no pudo nacer por esto y esto, pero ¿y la otra cómo estuvo en sus otras actividades? En su muerte, ¿hizo algo por morir? ¿Por su sacrificio? ¿Hizo algo por ayudar a los demás? No. O sea, de que uno no se desmoralice si uno dice, chuta, no tengo pareja, no encuentro ya, no sé, lo que sea. No se desmoralice, pero ya sabe cuál es el camino. Y así trata de seguirlo y también orienta a otras personas para que lo sigan. No ocultar más el camino, porque lamentablemente todo este camino estaba Ocultísimo. no por allá, miren, busquen por allá. Escondido. Está escondido, pues. Entonces no. Entonces llegó el momento de... No, la cosa es así. El que quiera, que lo haga. El que no, también está en su opción de no hacerlo. No es su obligación. Aquí no se obliga a nadie. Me falta el éxodo. ¿Qué pasa con el éxodo? ¿En qué consiste el éxodo? El éxodo es, así como hubo un éxodo cuando fue la sumersión Atlante, ¿ya? Cuando la raza anterior, la raza Atlante, se terminó, hubo un éxodo que es un grupo de personas que son elegidas de ahí, que salen porque cumplen sus requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos que cumplen? Estos, son los mismos. Siempre ha sido así, siempre será así por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Ya? Siempre va a ser así. Y siempre ha sido así. Porque el trabajo es el mismo. Se dan diferentes escenarios, con diferentes pruebas y todo eso, pero el trabajo es el mismo. Entonces, cuando la persona logra levantar la serpiente de su cuerpo vital, al regresar al Edén, gana también por el porcentaje, porque para poder entrar al éxodo se está pidiendo un 50% De conciencia. de conciencia. Y al crear el cuerpo, se libera de las 48, tiene un 48% más el 3, llega al 51%, por lo tanto cumple. Y en los mundos internos, como le decía, la persona se le dice, bienvenido al éxodo. Pero eso es algo muy personal. Y si usted lo sabe, lo tiene que divulgar. Eso es esotérico. Pero también puede perderlo si no sigue trabajando. ¿No? Sí, Si se relaja. sí, no, inclusive lo pueden matar. Inclusive puede morir. En el fondo uno puede torcerse en cualquier parte del camino, incluso aunque le quede Oye, falta el y 1%. muere- Pero si muere, ya estando en el éxodo, o sea, seleccionado para el éxodo y muere, van a nacer En el éxodo. en el éxodo. Ya. En el éxodo. Nace ahí porque Se pierde. son como 500 años que hay para que la persona continúe su trabajo. Ya, pero en realidad el éxodo viene a ser un proceso porque
la raza se va a acabar. Sí, de pues. cierta forma. Sí, es un fin de raza. Claro. Como que eso para que quede como más Sí, claro, sí, sí, porque- por supuesto. Porque así como explicaba que en la época de Atlante, cuando terminó la raza Atlante, hubo un éxodo, un grupo de personas, ¿ya? Guiados por el Noé bíblico, los sacó, por selección. los seleccionó. Así igual va a ocurrir ahora, un éxodo. Pero este éxodo es interno. Siempre ha existido. Y el verdadero éxodo es interno. Nadie puede decir ni debe decir. Y también puede desviarse. Porque a lo mejor uno se puede dormir en los laureles. No, que ya está en el éxodo, entonces ya trabajo menos. Ya, claro. Voy a descansar. No. Pilas, siempre. Siempre pilas y siempre acordándose de lo fundamental del trabajo. Y lo fundamental del trabajo son No te preocupes. 3 factores. Morir, nacer y sacrificarse. Otra cosa que el ritmo es crear los recuerdos. No. Un gato. Los dos primeros. ¿Cómo salir del limbo? Crear el primer cuerpo, el físico. Y ni siquiera es crearlo, es regenerar. Regenerarlo. Es hacer ascender la serpiente de fuego del Kundalini por el cuerpo físico. ¿Con qué objeto? Con que llegue aquí y recibir las aguas del bautismo. Y cuando ocurre eso, a la persona le dan una llave Tao. Internamente. Primero. Sí, el físico. Cuando termina de crear el cuerpo físico, internamente le dan una llave Tao. Es como la cruz Ankh, no. Como la cruz Ankh. Que significa que el espíritu, el círculo, tiene dominio sobre el sexo. En castidad. Hay castidad. El espíritu domina el sexo. Los egipcios tenían todo este conocimiento. En las antiguas culturas lo tenían, los mayas, los aztecas, hasta los mapuches. Tenían este conocimiento. Todas las grandes culturas han tenido este conocimiento. Pero se pierde. Se confunde, se enreda, se esconde. Y puede haber habido en realidad, algún iniciado que ocultara la información y lo trabajara. ¿Qué hay con eso? ¿Cómo? A ver, no entendí. Que un iniciado que se autorrealizó ¿Sí? y que no compartió la información. No. No se puede autorrealizar al 100% si no deja un discípulo. Porque para autorrealizarse y terminar la obra necesita dejar uno atrás en segunda montaña. Un cristificado. Y eso significa, por eso que le dan para la tercera montaña le ponen millones de años. ¿Cómo se llama esa llave? Tau o Ankh. Llave Tau o Ankh. No tiene que ver con una cruz igual, que es como así como una T, así, las otras. Sí, hay diferentes formas. Puede ser así, o también puede ser así. Como ven, Como el símbolo de Venus o el símbolo de la mujer. El símbolo de la mujer. Que la mujer es la que tiene la llave de todo. Y eso es el espíritu. El espíritu. El espíritu. El círculo del espíritu, la cruz del sexo. Entonces el espíritu está sobre el sexo. Por eso que hay muchas imágenes de egipcios donde aparece Anubis o diferentes maestros donde tienen la llave de Tau ahí. El espíritu domina el sexo. Y lo que está pasando hoy en día en la humanidad es que el sexo oprime al espíritu. No le da posibilidades de levantarse el espíritu. Por el placer, la lujuria, la sodomía, el enredo y todas las cosas. El enredo. El escuchar todo esto es como pensar que es harto difícil el camino, ¿ya? Es como desmoralizante. Pero si yo pienso, reflexiono y pido ayuda divina, ellos me van a ayudar, aunque sea agotador esto. Por supuesto, porque las cosas fáciles se pierden. Cuando lo que cuesta es lo que valora.
Cuando a uno le costó, pucha que lo cuida. ¿No? Por eso que uno ve muchos jóvenes hoy en día con los papás con dinero y chocan los autos. Un auto súper lindo, chocó a lo mismo. Abandonan sus carreras, todo el papá invirtiendo dinero en el estudio del joven y el joven abandona la carrera. Da lo mismo, ¿por qué La no? promiscuidad también. La promiscuidad. Cuando hay mucho y fácil, no se valora. ¿Qué quiere Celeste que le cueste? Claro. El cielo es para los valientes, y se toma por asalto. ¿Mm? No hay obras imposibles, solo hay hombres débiles. Entonces, la debilidad de uno lo hace fracasar, pero no la imposibilidad del trabajo. Lo que pasa es que uno es muy mediocre, ratero, Apetece. trabaja rato. Sí, no, hoy día sí, no me empujen, que No me ¿ya? Pero se puede hacer. Pero por eso que esto es para las personas, como dice, verdaderamente interesados. Por eso que no uno. Claro, por eso el coladero. Cada conferencia es un paradero. En esa conferencia llegan gente y se van gente. De 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me sigue, uno es mío. Chorrera de personas que hablan ahí en el intento. Eso no es fácil, es arduo, ¿ya? Pero potencialmente sí podemos hacerlo. Pero lo importante, más que, digamos, darle que se sienta con fuerza o desmoralizada, lo importante es entender bien las cosas. Después no puede decir, no, es que yo no sabía. No lo entendí. Nadie me lo dijo. No. Las cosas son claras. A mí me lo Así, dijo, pero así, no lo y estoy así. entendiendo tanto. No importa. No, No, sí, yo sé que eso es un mundo, pero absolutamente que nada. Es como si me estuvieran hablando en chino. Hay cosas que me hacen sentido y otras que simplemente no las entiendo, pero de lo más simple a lo más complejo va la cosa. Pero por supuesto, de a poquito uno va aprendiendo y va comprendiendo y va avanzando. ¿Ya? Pero para eso va a quedar el video arriba para Sí. que después lo escuche nuevamente. Sí, no, sí, hay que repetir. Y va a entender otras cosas más profundas. Y esta conferencia se enlaza con esta otra y esto, ustedes van a ver que no hay contradicciones ninguna. Está todo el panado. El camino está pero bien cernido. El que no la hace, no lo quiere o se la ganó la pereza. Hay que renunciar a cada momento. Pura renuncia, por renunciación. Es decir, deberíamos cambiarnos el apellido todo y llamarnos Fernando Renunciación. Eso es lo que... Eso cuesta renunciar al ego, ¿no? Que el ego es muy entretenido. Sí. El ego es súper prometedor y chor y entretenido y lindo, pues. Mucha actividad. Muchas actividades, que esto, que esto, que no. Y más ahora que hasta los niñitos de colegio básicos están estresados. 1000 tareas. Entonces, mientras más actividades tenga uno, más entretenido esté, menos se focaliza en el trabajo. Porque todas esas cosas son cosas de la personalidad. Entonces el ego y la personalidad son desgastantes. Entonces ocupan mucho tiempo. Entonces el ser que necesita tiempo Pasa otro. pasa segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Pero así es. Siempre ha sido así. Así que eso no tiene que desmoralizarnos a nosotros. Nosotros sabemos que la cuestión es así. El camino es así. ¿Bien? ¿Eso? Ya. Ya. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.